como vamos a leer aquí, David nos enseñaba cómo era la alabanza y la adoración de él para con ese Dios. Amén. Vamos a leer el Salmo 63, si usted tiene su Biblia. Para quienes nos acompañan, nos ven, nos visitan por el Face, bienvenidos. Esta es una mañana de bendición porque el pan de vida está puesto sobre la mesa y porque los ríos de agua viva que nos dan vida a nosotros son los que hoy el Señor tiene para nosotros. Así que bienvenido, es una mañana y es un tiempo de bendición. Dice la palabra en el Salmo 63. ¿Ya la tienen todos? Amén. Señor, bendícenos al meditar tu palabra, papito Dios. Por favor, dirígenos con tu espíritu, de tal manera que podamos recibir de ella lo que tú quieres para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el Salmo 63. ¿Cuál es el título que usted encuentra ahí? ¿Dios qué? De mi alma. O sea, lo tenemos, o sea, ¿en dónde está nuestra mayor debilidad? En el alma, ¿cierto? Bueno, entonces hoy el Señor nos está diciendo que Él es la satisfacción de nuestra alma. Quiere decir que es lo único que necesitamos. Dice esto que es un salmo que escribió David cuando estaba en el desierto de Judá. O sea, no era un momento ni de victoria, ni estaba tan feliz como nos gusta a los seres humanos, ¿cierto? Con todas las bendiciones, o sea, toda nuestra vida en Cristo es de bendición, pero es que hay unas bendiciones que como son de forjación, como son de corrección, no nos agradan tanto, ¿cierto? Pero hay bendiciones que pues cuando son de provisión, entonces, pero David estaba aquí pasando un tiempo de dificultad. O sea, muchos de los episodios de la vida de David fueron así, pero fueron episodios porque él siempre, por esto que nos enseña hoy en su palabra, estuvo en victoria. Amén. Entonces leámoslo todos. Dice allí, el Salmo 63, versículo 1, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Voy a pedir misericordia para conmigo. Continuemos. Versículo 5 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira serán cerrada. Amén y amén. Bueno, este salmo es hermoso, es maravilloso. Bueno, como todos los salmos en el que David nos permite meditar y aprender esa vida de adoradores, todos, todo el pueblo de Dios, cada miembro de su cuerpo, debemos ser adoradores. Amén. Y David nos enseña de esto. Y este salmo nos enseña qué tan importante es nuestra hambre y nuestra sed física, ¿cierto? O sea, comemos todos los días, a veces hasta 5 veces, por lo menos 3, mínimo 2, pero comemos todos los días, ¿cierto? Entonces,
este salmo nos lleva a también a ver la importancia de ver nuestra sed espiritual y que ella necesita ser suplida y alimentada también. Porque nosotros somos seres que estamos conformados por qué. No, espíritu, alma y cuerpo. Humanamente lo vemos siempre el cuerpo, es lo primero que... Sí. Después el alma y por último el espíritu. Entonces, así mismo nos ocupamos de darle la relevancia a nuestra vida, a nuestro ser, pero a la verdad nosotros somos establecidos como espíritu porque venimos de un Dios que es espiritual, o sea, de Él nacimos. No hubiéramos podido ser ni alma ni cuerpo si el espíritu de Él nos sopla vida en nosotros. Amén. Entonces, por eso la relevancia de darle aquí sí un orden. Nos enseña la lengua que el orden de los factores no altera el resultado, pero aquí sí, vemos que sí se altera el resultado. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo, por lo cual necesitamos tener la certeza de que nuestro espíritu también necesita, tanto como nuestra alma y mucho más que nuestro cuerpo, que es al que más le damos, ¿verdad? Entonces, este salmo es todo un contenido. Si ustedes lo ven, ahí David nunca le pidió nada al Señor, nunca le pidió nada a Dios. Y este es un contenido de gratitud, ¿cierto? Y de alabanza para con ese Dios por su fidelidad, por su misericordia, por él estar con David en todas, en las buenas y en las malas. Ahí el Salmo lo relata. Entonces, más que una oración de petición, y esto es una petición, es una oración de gratitud y de alabanza para con ese Dios. Me llamó mucho la atención y lo leí en varias versiones, que el Salmo comienza, Dios, después de ese Dios que hay, una coma, ¿verdad? Y después vuelve y dice, Dios mío eres tú. O sea, nuestra convicción, porque para la humanidad entera hay cualquier cantidad de dioses. Hay dioses de todo. Y a veces, no, sí, yo creo en Dios. No, sí, Dios es bueno. No, sí, Dios. Pero realmente ese Dios es como aquí David nos lo deja ver. Dice, Dios, Dios mío eres tú. O sea, esto es decisión nuestra. Dios es Dios. Y nada ni nadie, por más que traten de desmentirlo, va a dejar de ser Dios. La necesidad de este tiempo no es que haya un Dios. La necesidad de la humanidad de este tiempo es que ese Dios, que es eterno, poderoso, creador de los cielos y de la tierra, sea mi Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque todos, un Dios sí, y a veces hasta oramos o qué sé yo, pero ese es mi Dios, el Dios de que aquí David nos enseña a adorar y alabar. Y sobre todo que nos abre un aspecto de la necesidad que tiene nuestro espíritu de buscarle. Y ahí dice, de madrugada te buscaré. Entonces, mire, nosotros, así como David nos manifiesta aquí que él alaba a Dios, a su Dios, porque Él ha sido fiel con Él y ha sido su socorro en todo tiempo, en todas sus circunstancias, al igual que nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido socorridos por Dios? ¿Usted alguna vez ha sido socorrido por Dios? Medite ahí un tricito, regálele unos segundos para agradecerle a Él, para reconocer, Señor, tú me socorriste, yo sé que Él ha sido nuestro socorro, pero hay momentos específicos en que hemos sentido el socorro de Él, cuando guardó nuestra vida de un atentado, cuando guardó nuestra vida de una enfermedad, cuando guardó nuestra vida o nuestra familia, mi relación de pareja, mis hijos, o sea, en todo tiempo. ¿Cuántas veces me has socorrido, Padre precioso? Entonces, ¿cómo no mostrar la gratitud que Él se merece, si Él ha sido nuestro socorro siempre? Entonces, cuando Él dice de madrugada te buscaré, nos manifiesta y podemos
conocer ahí la importancia de nuestro devocional, de nuestro tiempo a solas con Él. Y no en cualquier momento, aquí David es bien específico, de madrugada te buscaré, por la mañana nuestro tiempo. Yo no sé cuánto tengan que madrugar o cómo puedan organizar su agenda, pero no permitamos que los afanes de este mundo, tanto compromiso, amén, la bendición del trabajo, la bendición de la empresa, pero que nada de eso nos robe la importancia de tener nuestro tiempo a solas con nuestro Dios, el primer tiempo del día, porque cuando hacemos eso al principio del día podemos, primeramente cuando iniciamos nuestro día en la presencia de Él, reconocemos que dependemos de Él y que todo nuestro día estará sujeto a la voluntad de Él, a la provisión de Él, a la dirección de Él, al cuidado de Él. ¿Cómo pretendemos? Muchas veces, yo lo sé, que Él nos cuide, que nos guarde, que nos proteja, que nos bendiga, que nos prospere, que nos conteste. En el corre-corre, cuando voy cogiendo el bus, cuando estoy haciendo el desayuno, no son cosas malas, ¿no? Pero es que Dios sí demanda de nosotros un tiempo de intimidad. Y David nos lo enseña. Y por eso David tenía muy claro, y para él, en verdad, su vida era de dependencia para Dios. Y por eso él sabía que solamente Dios era suficiente para cada momento que él estuviera viviendo. Y más cuando iniciamos nuestro día, en nuestro devocional, nuestro tiempo con Él, entonces el resto del día podemos tener la seguridad que Él es el que tiene el control. Amén. Que nunca nos falte el pan diario, ese pan que es la palabra. Mire, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Y el pan de vida para nosotros, cómo vivir y cómo fortalecernos espiritualmente si a diario nos estamos comiendo de ese pan que es nuestra comunión con Él y su palabra, y siempre la palabra, la palabra, la palabra. Amén. De tal manera que nuestra vida, en el momento que estemos atravesando la circunstancia que estemos viviendo, podemos tener la seguridad y la certeza de que ese Dios que está con nosotros será nuestro socorro, nuestro oportuno socorro, amén, nuestra ayuda para cada circunstancia que nosotros estemos atravesando. Y mire que él dice: de madrugada te buscaré, en la noche me acordaré de ti, de tu socorro. O sea, es un día, de la mano de Él, y durante todo el día, así de madrugada y de noche, estamos teniendo esa comunión, esa relación con Él. Entonces durante todo el día nuestra vida será junto a Él, será con Él, lo experimentaremos, no solamente lo diremos, sino que lo experimentaremos. Todo nuestro diario vivir estará bajo el cuidado y la protección de Él. Dice el Señor Jesucristo cuando habla, dice bien en Mateo, el sermón de las bienaventuranzas, o algo dice: bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, bienaventurados los sedientos y hambrientos. O sea, venimos a entender que esas necesidades no son para mal, sino que si nosotros entendemos quién es nuestra fuente de provisión, o sea, los momentos difíciles que estemos atravesando, pero que sabemos que si vamos a Él, Él va a proveer. O sea, esa necesidad, esa circunstancia es para bendición, pero por una razón, porque sabemos en dónde está nuestra provisión, y esa provisión solamente viene de Dios. Él es nuestro pan de vida, Él es el agua que le da vida a este ser, razón a nuestro ser. Entonces, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos veremos, conoceremos, viviremos en Dios. Amén. Entonces, para finalizar,
Que el Señor nuestro Dios y Padre sea cada día esa provisión, así como para David, que, porque les hice leer el título y la referencia de cuando David escribió esto, que dice que es un salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Para que nosotros lo tengamos presente, no hay lugar, no hay circunstancia, no hay momento en el que Dios no quiera y no pueda ser nuestro socorro, de tal manera que podamos siempre, siempre estar dependiendo de Él. Oremos, Señor y Padre, reconocemos que estamos sedientos, Señor, y necesitados de ti, hambrientos de ti, de tu palabra, de tu presencia, Espíritu Santo, de tu verdad, de tu favor, Señor Dios. Danos el pan, Señor, cada día para nuestra vida, ese pan de vida, Señor, y concédenos el agua, Señor, viva, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, que alimente, que refresque, que fortalezca, que vigorice, Señor, nuestra vida en ti, Jesucristo. Que, Señor, nuestro caminar, Señor, sea cada día más, Señor Dios, tomados de tu mano, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, la familia, la iglesia, Señor, nuestro hogar, Señor Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, bendecido día. Entonces ese alimento que es la palabra es la que hoy el Señor tiene prevista para nuestras vidas, para lo que nuestra alma necesita. Amén. Pastor, bienvenido. Dije, yo vi a Marina allá. ¿Qué pasó? Está allá. Sí, está bochornada. Buenos días a los que no había saludado y a los que ya había saludado. El Señor les bendiga, y a los que nos siguen por Facebook Live. Una bendición muy grande de parte del Señor a través de su palabra, la cual hoy el Señor la desata para que podamos alcanzar todas sus promesas. ¿Quién quiere alcanzar las promesas de Dios? Ustedes inclinen su rostro y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú nos das la oportunidad de sentarnos a tus pies. Como María, Señor, cuando tú estabas en su casa, Dios, ella se sentó a tus pies dejando todas las cosas que aparentemente eran importantes o urgentes. Y tomó la mejor porción, que fue escuchar tu palabra, Dios. Hoy, igualmente queremos nosotros escuchar tu palabra, porque deseamos ver los resultados de conocerte y establecer en nuestras vidas una vida de fe, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Resultados de tener una fe verdadera. O sea, la iglesia, tristemente, uno se pone a ver, la iglesia habla más de los milagros de otros que de los propios. Mucha gente habla del testimonio. Imagínense que el domingo dieron testimonio de que tal cosa o que otra. Pero ¿y qué de mis milagros? ¿Qué de lo que yo tengo de parte de Dios? Como yo sé que esta es una iglesia que se aferra a la palabra y por lo tanto se hace de esas promesas y las puede vivir, pero todo tiene una razón de ser, y es que nos proponemos escudriñar la palabra para poderla afianzar y afincar en nuestras vidas. Ustedes saben por qué cuando uno va a la plaza de abastos, uno ve allá mucho dinero en efectivo. Pero mucho, o sea, cuando yo le digo mucho, es mucho. ¿Sí? De hecho, allá hay personas que financian determinados mercados. Y por el solo hecho de hacer esa operación, pueden tener ganancias increíblemente altísimas.
Pero ¿por qué no todo el mundo va allá? Porque es que allá el trabajo comienza a las 2 de la mañana. O sea, la hora de empezar la labor es a las 2 de la mañana. O sea que usted, cuando todo el mundo está runchadito, esa gente está trabajando. La persona que menos gana son los llamados coteros o los que cargan. Pero una persona de esas se puede hacer entre 200 y 300 mil pesos al día. ¿Sí? ¿Es duro? Sí. Duro sí, claro, porque le toca esforzarse. Porque es que el trabajo es fuerte. Pero no todo el mundo va allá, por más que necesita. ¿Qué sucede con la iglesia? La iglesia sucede lo mismo. La iglesia, el Señor, para poder llevar una vida de comunión y relación con Él es bastante exigente. Hay que ayunar, hay que orar todos los días, hay que estar escudriñando la palabra, hay que estarla aplicando, hay que estar muriendo a sí mismo para no hacer las cosas a nuestra manera, sino vencer todo lo que el mundo nos vende para hacer la voluntad de Dios. Por eso no todos reciben el salario. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Es eso. Entonces, hace 8 días nosotros aprendimos lo que la fe o lo que Dios en nosotros nos lleva a lograr. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan? Para quienes no estuvieron, les voy a hacer una pequeña... Está basado en el libro de Hebreos, capítulo 11. Ayer el Señor también nos hablaba de esto en el ayuno congregacional. ¿Sí? Porque todo esto es lo que demanda ser creyente. O sea, si yo creo, yo hago. Si yo no creo, yo no hago. Si yo creo en el ayuno, yo ayuno. Si yo creo que el ayuno ayuda a vencer la debilidad y el pecado, yo ayuno. ¿Cierto? Si yo creo que Dios me provee, entonces yo lo busco. Busco esa relación íntima con Él para ver la respuesta de sus promesas. Entonces, cuando en Hebreos dice, usted empieza a leer, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Eso es el pedacito rápido. Pero luego, ¿qué dice? Dice, por la fe creemos que los cielos y la tierra fueron creadas por Dios. ¿Sí? ¿Qué hace la fe? Transforma la forma de pensar. O sea, el mundo nos vende muchas ideas, pero si yo no establezco el primer principio, y es que debo de creer que mi Dios fue el que creó los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, y lo sustenta. ¿Por qué es necesario establecer este preámbulo de la palabra? Porque resulta que de ahí va a emanar todo lo que yo logre o adquiera o pueda obtener como resultado de las promesas de Dios. Yo hace 30 años, el Señor tocó la puerta de mi vida y empezó a tratarme. Era orgulloso, era prepotente, me las quería saber todas, tenía plata, rumbeaba y hacía lo que se me antojaba. Y el Señor, como a Saulo, me tumbó de mi mentira y de mi engaño. Pero quiero decirles que para mí desde ese momento toda mi vida ha sido ganancia. Llevo 30 años viviendo por lo que dice acá, por fe. Porque desde el primer día creí que el Dios en el que creo fue el que hizo esos cielos. Y el sol que sale cada mañana, que alumbra mi vida y va a buenos y a malos, es Dios, mi Dios. Y si Él hizo eso,
tiene el poder para hacer cualquier cosa. Entonces, por eso es tan importante establecer que Él es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién es el creador de los cielos y de la tierra? Mi Dios, Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Es mi Dios. ¿Qué nos decía aquí el Salmo? Dios, Dios mío. O sea, es apropiarme de lo que es. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, ¿qué fue lo que dijo? Cuando ustedes oren, declaren, orar es declarar, dice, declaren, Padre Nuestro, es mi papá. Pero hay gente que dentro de la iglesia vive huérfana, viven sin padre, estando en la iglesia, se aferran más al pastor que a Dios. Cuando el pastor también tenemos que estar colgados de la mano de él. Porque no hay ningún pastor que pueda decir, ya me las sé todas, ya descubrí, aunque hay unos soberbios que he escuchado decir cosas terribles. Uno dijo, si Pablo hubiera conocido lo que yo conozco, no hubiera sufrido tanto. Qué cosa tan tenaz. ¿Ah? Terrible. Hay arrogancia tremenda. Entonces, tengo que establecer primero esa verdad, que si Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es mi Dios, no hay nada que le quede grande a Él. O sea, nada me va a asustar de este mundo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Qué significa eso? Que mi Dios, mi papá, Él tiene todo en control. Mire, a veces uno en la vida cotidiana usted coge y está en unos afanes y en unos corre-corres. Uno se enoja porque se le pasó el bus, otro se enoja porque no llegaron a tiempo. Pero Dios hasta eso lo tiene en control. Todo, 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 todo. No hay nada que se escape de su soberanía. ¿Estamos entendiendo eso? Lo estamos, o sea, ¿por qué se los digo tanto? Porque es que no en vano Pablo, y yo he entendido que Pablo decía, me es necesario decirles lo mismo nuevamente. Una y otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia o somos necios o no entendemos o somos olvidadizos, pero con las cosas del Señor. Porque con otras cosas no se nos olvida. Hasta chistes flojos nos acordamos de hace 40 y 50 años. Dichos groseros y nos los conocemos y nos acordamos. Y no me digan que no, porque sí nos acordamos. Pero la palabra del Señor se nos... Mire, ahorita la estamos escuchando y salimos. ¿Qué tal estuvo el servicio? Buenísimo. ¿Cuál fue la palabra central? ¿Cuál es la palabra que hoy estamos leyendo? Hebreos. Hebreos. ¿Sí? Son cosas como, entonces es necesario afianzarla, afincarla. Por eso cuando el Señor dice escudriñad. O sea, ¿ustedes saben cómo se saca el oro? Hay un movezón de tierra, son toneladas de tierra, volquetadas de tierra para sacar unos gramos de oro. Aparte de que para purificarlo se necesitan unos químicos que contaminan todo el medio ambiente. ¿Sí? Ahora imagínense para sacar los tesoros de la palabra, ¿qué tengo que hacer? Hay gente que dice, no, ya leí hoy la palabra. Sí, ¿qué leyó? Pues no sé, pero ahí leí. Y el Señor lo tiene en cuenta. Y el Señor lo tiene en cuenta, Él sabe. Y Él dice, sí, pero el problema es que yo sé. Yo sé que leyó ahí de carrera y ni siquiera entendió qué fue lo que leyó. Entonces, vamos a ver cómo la fe, que quiero que le quede esto en su corazón, la fe es
Dios en mí. ¿Qué es la fe? Dios en mí. Esa es la fe. Porque por la fe usted puede creer que su Dios es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y eso en dónde está? Dentro de usted. Eso es algo que Dios quiere establecer dentro de usted, como concepto. Entonces luego dice que, en el versículo 4 dice que, de Hebreos 11 dice que, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios. Mire lo que hace la fe. Te motiva. Eso es como, ¿será que a usted hay que motivarlo, hay que recordarle, hay que mandarle una invitación para darle de comer al bebé, a ese hijo que tuvo hace unos días? ¿Será que hay que recordarle que le ponga el pecho? A una mamá no se le olvida eso, ella queda marcada. A un hombre sí se le olvida que los bebés, a mí me pasaba. A mí me pasaba que me decían, oiga Ricardo, ¿cómo están sus hijos? ¡Ay, cierto que fui papá! Se me olvidaba. Pues tenía 17 años. A mí se me olvidaba. Entonces, pero una madre no. Aún es más, su cuerpo le dice que el niño tiene hambre. El cuerpo a la mamá le dice, tengo hambre. Mi bebé tiene hambre. Ya es hora. ¿Cierto? Entonces, mire lo tremendo. Entonces, la fe hace lo mismo. Dios en mí hace eso. Cuando Dios está en mí, Él me insta a que yo lo honre y le dé más excelentes sacrificios. En el versículo 5 dice, por la fe Enoc dio testimonio de agradar a Dios. Por eso fue levantado y no vio la muerte. El versículo 7 dice que por la fe Noé obedeció a Dios y construyó el arca en medio de todas las adversidades y las circunstancias que habían. Él no protestó, sino que lo hizo. ¿Cuántas veces el Señor le dice a uno, vaya, hágase un ayunito de 3 días, porque usted necesita hacer eso para esto? No, mañana empiezo. No, la otra semana voy a hacer el ayuno. La otra semana. Porque es que esta semana tengo mucha hambre. Y pasa, llega la otra semana y, ay, pero no, ¿sabe qué? Estamos cerquita a terminar el mes, mejor comenzando el mes. Y lo posfecha. Así es. ¿Sí? Y eso que es para bien de uno. ¿Sí? ¿Qué tal que le dijeran, vaya y ayune por su vecino? Ay, ese me mira mal, que debo ayunar por él. Suerte con eso. Entonces, mire lo que es la obediencia por la fe. Cuando yo tengo a Dios dentro de mí, Él me hace obediente. Ahora continuemos. Dice la palabra en el versículo 8 de Hebreos 11, dice la palabra que por la fe, versículo 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir a algún lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, mire lo tremendo. Dios lo llamó y él obedeció para salir al lugar que había de recibir. Ni siquiera, o sea, ayer les decía, piense que le dijeron a usted, deje ese apartamento allá, deje todo y se va para un pueblito que le voy a decir. Ahorita le digo cuál es el pueblo, arranque, a ver si lo hacemos. Dice, no, por lo menos empezamos, no, deme la dirección y deme a dónde es que voy a llegar y déjeme a ver si pueden mandar fotos para ver si me animo o no. ¿Sí? Pero por la fe,
Abraham dejó su casa, su tierra y su parentela. Eso hace la fe. Esa es la verdadera fe de la que la Biblia está hablando. Y por eso hay un capítulo completo en los tiempos de que la iglesia estaba tan carente que el autor de Hebreos determinó colocar todo un capítulo para hablar de la fe, de los resultados que hace la fe. Dice el versículo 9, que por esa fe habitó como extranjero en la tierra, junto con Isaac y con Jacob. ¿Cierto? ¿Sí dice eso ahí su palabra? Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de las mismas promesas. Pero mire lo tremendo lo que dice más adelante. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué estaba esperando Abraham? Yo no sé si usted lo entiende. Abraham no estaba esperando una tierra que fluyera leche y miel, porque Abraham estaba mirando una tierra, un lugar que fuera hecho por las manos del mismo Dios. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él no estaba esperando la ciudad de Ur de los Caldeos de donde había salido, porque si esa era su esperanza, pues se devolvía y listo. No tenía ningún problema. Pero dice el versículo 11, que por la misma fe, bueno, sí, sigamos en el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, ¿quién era Sara? La esposa de Abraham, siendo como estéril. Su condición física era que era estéril, no podía tener hijos. Pero además de eso ya contaba con 87 años, como los de mi mamá. ¿Sí? Y en esos 87 años, ¿sí?, recibió fuerzas para concebir. Yo no me imagino a mi mamá dándome un hermanito ahorita. Yo no me lo imagino. Pero si a Dios le placiera, yo creo que lo hace. Así ella no lo crea. Y así nosotros no lo creamos, Dios lo puede hacer. A uno le parece descabellado, pero si Él tiene un propósito, Él lo cumple, no importando nuestras circunstancias. Amén. Entonces, dice además, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Por qué fue que tuvo hijo? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es tener fe. Aún sobre sus propias condiciones físicas. Dice el versículo 12. Por la fe, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. ¿Quién era ese uno? Abraham. Que si Sara tenía 90 años, él iba a cumplir 100. O sea, aquí casi dice, y uno que ya estaba casi con la lápida pegada en la espalda. Lo dice de otra forma, pero dice así. Dice, y dio a luz a uno fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién era el que lo había prometido? Dios. Entonces, cuando yo creo lo que Dios dice, esa verdad se hace realidad en quien cree, no el que no cree. Por eso, el mismo Dios que se revela a todos, en unos obra y en otros no. ¿Por qué unos son sanos y otros no? ¿Por qué unos son prosperados y otros no? ¿Por qué unos reciben y otros no? Por la fe. Por la condición en qué lugar tenemos a Dios dentro de nuestras vidas. Versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos
¿Quiénes? Todos los descendientes de Abraham, sin haber recibido lo prometido. ¿Recibieron algo? No, aquí dice que no recibieron nada. Pero, sino que ellos mirándolo desde lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Qué estaban mirando? Ese cielo, esa ciudad eterna que Dios está ofreciendo. O sea, quiere decir esto que yo debo de estar añorando, mirando con los ojos de la confianza que me da que Dios esté conmigo, lo que Dios me promete. Por eso él dice, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, pero lo creo, y allá está y allá viene. Recuerdan que Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero nunca entró a la tierra prometida. Él solamente, el Señor los llevó a una montaña y le dijo, si ves todo ese llano allá, allá es que los voy a llevar, pero tú no vas a entrar. A él también le dijo lo mismo. Por eso debemos de comprender que si yo no establezco en mi vida de fe lo primordial, lo principal, que es Dios en mí, nada de lo que Él promete tendrá sentido. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque es que, mire, cuando usted recuerda los tiempos de lucha con sus hijos, usted hacía lo que fuera por sacarlos adelante. Y el sueño de verlos ser personas de bien la llevó a usted a luchar por sus hijos, a darles una educación, a meterlos en la universidad. Y no era que hubiera mucha plata. Y era orando, y era buscando, y era haciendo los esfuerzos habidos y por haber. De la misma manera nosotros tenemos que luchar para que eso que Dios prometió un día se vea. Si no lo vemos nosotros, nuestras generaciones lo vean, lo disfruten. Yo veo cómo mis nietos son unos niños rebendecidos. Y aunque ellos no lo reconozcan, que sé que sí lo hacen, todo es por causa de las bendiciones que hemos estado trabajando como padres, como abuelos, sobre ellos. Porque la palabra dice que las bendiciones vendrán y nos alcanzarán, y que las bendiciones vendrán sobre nuestra segunda, tercera y cuarta generación de quienes amamos a Dios, hasta 1000 generaciones. Entonces necesitamos afincar eso dentro de nuestras vidas. Por eso dice además, versículo 14, versículo 14, porque esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de devolverse. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Estoy en el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, usted, mi casa, mi familia, todos estamos siendo invitados y nos está siendo entregado el regalo de la salvación, la vida eterna, pero también una morada eterna en los reinos de los cielos. Allá ponga sus ojos. Ustedes también, a mí me gusta hacer muchos ejemplos, pero ustedes saben que hoy en día hay muchos planes vacacionales y usted coge y va a una agencia y dice yo quiero estar en Miami, quiero ir a Miami, quiero estarme allá una semana o quiero ir a San Andrés,
y usted le hacen una liquidación y le dicen, mire, usted paga una cuota mensual y de aquí a un año, ¿o en cuánto tiempo quiere ir a viajar? No, que yo quiero en 6 meses. Ah, bueno, pone una cuota más alta, o en un año, o en 2 años. Y usted empieza a pagar la cuota y el día que se cumple, usted se va de viaje. Pero usted durante el tiempo pactado, usted está pagando, pero usted no ha viajado. Y usted termina de pagar y llega la fecha y usted sigue creyendo. Y usted le sigue apostando al viaje. Ahora, ¿recuerdan hace poco que se cayó las agencias de viajes Viva y otros? Que muchos habían hecho esos planes y se quedaron sin tiquetes y perdieron todo. Pues yo quiero decirles que lo que Dios planeó con usted no tiene pérdida, porque Él lo prometió. O sea, si tú crees que puedes viajar confiando en una agencia de viajes, ¿por qué no vas a creer y vas a confiar que Dios te ha prometido que tiene un lugar celestial, una morada celestial para ti, una ciudadanía celestial? ¿Usted sabe que cuánta gente está buscando el pasaporte para ir a buscar la visa en Estados Unidos? ¿Sí? Para que le den la ciudadanía es otro camello. Y el Señor nos está ofreciendo la ciudadanía celestial sin hacer nada. Y la menospreciamos. Tremendo, ¿no? Entonces, hay que ser congruentes, ¿sí? Con lo que decimos creer y creer. Ahora, dice aquí el versículo, ¿en cuál vamos? En el 17. Por la fe, Abraham cuando fue probado, o sea, ya pasado como, ya tenía como 100 y pico de años, 112 o 114 años, el Señor le pidió a Isaac como ofrenda. Abraham estaba clueco con su hijito. Pues imagínense, a los 100 años él parecía más un abuelo que un papá. Por eso Isaac, eso era su mayor regalo, su orgullo y todo. Y eche para arriba y para abajo con Isaac. Hasta se olvidó de Sara. Él era todo Isaac. Se olvidó, yo creo que de algunas reuniones con el Señor, se le olvidó ir al discipulado, se le olvidó ir a muchas cosas. Y dejó plantado al Señor en algunas ocasiones. Y entonces el Señor lo llamó y le dijo, Abraham, necesito que me hagas un favor. Señor, dime, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Usted le está poniendo mucha atención a ese chinito y usted me está dejando por puertas. ¿Yo ocupo el primer lugar en tu vida? ¿Sí o no? Sí, señora, bueno, entonces ve y sacrifica. Listo, sí, señor, yo lo voy a sacrificar. Y inmediatamente cogió a Abraham, enjalmó las mulas, con sus cestos llevó la madera y se fue 3 días hacia la montaña. 3 días. ¿Usted se imagina los pensamientos de usted saber que va a ir a cortarle el cuello a su hijo en un altar? Y paralelamente o como un ejemplo, eso fue lo que hizo Dios Padre cuando entregó a su Hijo Jesucristo a morir. Eso fue lo que hizo. Y entonces Abraham no lo negó. Y dice, ¿por qué no lo negó? Mire lo que dice. Dice, y ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Quién recibió las promesas? Abraham. Dice, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Abraham indirectamente iba a matar su descendencia. Matando a Isaac, se acababa la promesa. Sin embargo, él lo dijo, y dice el versículo 19, ¿por qué lo hizo? Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le devolvió a recibir. O sea, si yo no creo que Dios es capaz de que aún si yo me muero, Él puede resucitarme, entonces ¿en qué creo? Entonces, ¿cuál es mi Dios? Ahora, yo debo de creer que Él lo puede hacer y por lo tanto obro conforme Él me dice.
Pero si aún Él permite que yo me muera, pues me voy para el cielo. Si permite que haga el sacrificio, es porque hay algo adelante que yo no veo, pero que Él sí conoce. Mucha gente dice, yo no entiendo por qué Dios permite que ese niño se muriera. ¿Se ha escuchado alguna vez eso? Yo no entiendo por qué el Señor permite que se mueran los viejitos. Que si tiene 120 años, ¿qué está esperando? Si los años del Señor son, ¿cuántos? 80. O sea que todos los que lleguemos ahí, mi mamá esa es pura gracia. ¿Sí? Usted no puede mirar la muerte como una pérdida, si usted cree en Dios. Porque para mí el morir es Cristo. Para mí vivir tiene que ser, yo quiero vivir si le soy útil a Dios. Si no, ¿para qué? Mejor me voy con Él. No hay que si me quedo aquí paqueteando de pronto me pierdo. Uno tiene que evaluar eso. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Dice el versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. O sea, ¿usted por qué debe de bendecir? Por fe. ¿Usted por qué debe de declarar algo sobre sus generaciones? Por fe, por la promesa. Si Dios le promete que sus generaciones serán benditas, ¿por qué no ora por ellas y por qué no desata la palabra? Es que Dios sabrá. No, Dios sabe. Pero Él espera que usted actúe conforme a la fe que dice tener en Él. Y si Dios mora en usted, pues el resultado es que todo lo que Dios es se manifieste a través suyo. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí me hago entender? Ahora, dice el versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, que por la fe profetizó, declaró. Pero además dice el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Usted sabe qué es esconder un niño recién nacido? En los tiempos en que casi todas eran chocitas y todo eso era súper pegado, y todo el ejército buscando niños pequeños, y estos papás esconden al niño, y el niño, yo me imagino que ni lloraba, o si lloraba el Señor no permitía que nadie los escuchara. Tremendo. Por fe, porque creemos que Él está en el asunto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, por la fe Moisés renunció a su curul para llegar a ser Faraón. Porque los hijos de Faraón iban a ser faraones posteriormente. Moisés era del linaje, porque era hijo de la hija de Faraón. Y renunció a eso y dijo, prefiero a mi Señor. Suerte con eso. Quédense con sus pirámides. ¿Sí? A veces nosotros nos aferramos tanto a las cosas pequeñas y seguimos aferrándonos a nada. Pero dice además, por la fe, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué estaba mirando Moisés? El galardón. ¿Aquí en esta tierra? No, allá en los cielos. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y aspersió de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
O sea, cuando uno ora y dice, Señor, la sangre de Cristo tiene poder sobre mi vida, Señor, eso es fe. Cuando usted declara y dice, mira, ayer, ¿quiénes sintieron el aguacero de ayer aquí en el sur? Aquí Lilita lo sintió. ¿No? ¡Qué aguacero tan impresionante! Esto eran ríos de agua hacia abajo. Esto ya se me estaba llenando aquí de agua. Estaba terrible. ¿Sabe qué me tocó hacer? Empecé a ir desde allá atrás, porque atrás hay también tejas. Señor, guarda la casa. Padre Santo, no permitas que nada suceda. Vaya allá, venga acá. Señor, ¿por qué? Porque donde se me meta todo el agua se dañan todos esos equipos. ¿A dónde me los voy a colgar? ¿Y si es que todo está bonito? Hasta aseadito. El Señor utilizó a alguien para que hiciera aseo y lo dejara bonito. Porque Dios obra. No hay cosa, mire, al ratico estábamos aquí esperando que escampara porque teníamos una reunión y íbamos a salir. Y oré, dije, Señor, en tu nombre ordeno que la lluvia se detenga. A los 15 minutos dejó de llover. Fe, o sea, es creer. ¿Usted por qué cree que Dios se agrada? ¿Qué dice la palabra? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú agradas a Dios, mire, ¿a él qué le cuesta coger una nube? Quítela de ahí. Si hizo el sol, ¿será que no puede quitar la nube? Si hizo a Júpiter, ¿será que no puede quitar una nube? ¿Será que no me puede tapar las goteras en un momento por un milagro? Dios puede hacer todo tipo de cosas. ¿Pero qué necesita? Que creamos que Él es y que Él está en mí. Que yo recibo todo su respaldo. Que Él está conmigo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Eso sí te voy a recomendar dos cosas. Que seas esforzado y valiente. ¿Para qué? Para que escudriñes y pongas por obra mi palabra, no más. Por cuanto creyó, lo hizo. Si no hubiera creído, no lo hace. ¿Usted cree que una persona se va a ir a darle vueltas a unas murallas para que darles vueltas y después grite, se caiga? Si no cree, no lo hace. No, qué oso, qué ridículo voy a hacer yo aquí, caminando aquí con toda la gente, y qué tal que no, me linchan. No, él creyó y obedeció, y cuando gritó las murallas cayeron. Y usted lo puede ver ahí. ¿Sí? Versículo 30, ¿qué dice? Léalo conmigo, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de que la rodearon por 7 días. Por la fe, Rajá la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Por cuanto ocultó a unos espías y los salvó, el Señor la escogió, le salvó la vida y resultó ser la bisabuela de David, del rey David, esa mujer menospreciada. Tremendo. Ahora, dice el versículo 33, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Usted sabe qué hizo Gedeón? Gedeón era muy inseguro. Y entonces el Señor le dijo, Gedeón, yo voy a liberar a mi pueblo a través tuyo. Y él dijo, ¿yo? Yo si soy el más pequeñito de todas las generaciones. Yo sí, con usted. Y entonces él empezó, Señor, si esto es verdad, haz que los vellones en el amanecer no se mojen. Y así sucedió. Ustedes saben que todas las madrugadas cae el rocío. ¿Cómo hace para que no se mojen los copitos?
Y después dijo, Señor, ahora te pido que solo se mojen los copitos. Y el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Él es importante que tú creas, lo compruebes. Dice además, ¿y qué de Barak, de Sansón? ¿Sí se acuerdan de quién era Sansón? Ese hebreo fuertísimo que el Señor le dio poder en su cabello, que luego por dejarse tramar le quitaron los ojos. Todo por mirar a una filistea incircuncisa. Por desobediente. Luego dice que por la fe David, y así como Samuel y muchos profetas, conquistaron grandes cosas. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león. ¿Quién tapó las bocas de león? Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Quién apagó fuegos? Los amigos de Daniel. ¿Sí? Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo por fe. Entonces, cuando miramos todos estos grandes hombres, lo único que el escritor nos está queriendo decir, mire, ¿cuáles son los resultados de tener una fe verdadera? Es que no hay nada imposible que podamos lograr si lo alineamos con la voluntad de Dios. Recuerde esto, Dios bendice lo que te ordena, no lo que tú le pidas. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, Señor, bendice esto, y Él le dice, no, que no vaya a eso, que no le voy a bendecir eso, que eso no es lo que yo quiero para ti. ¿Por qué cree que la palabra dice, mis caminos son mayores que tus caminos y mi voluntad para tu vida es mayor que la que tú tienes? Mis caminos son más altos. Entonces, siempre recuerda, Dios tiene cosas mayores para ti de lo que tú puedes desear. No nos encaprichemos en que tiene que ser como yo quiero. Mi esposa tiene la palabra de decir, se enrancha. Sí, se enrancha, o sea, se mete de cabeza que tiene que ser como usted dice. A menos que Dios se lo haya dicho antes, hágale. Si no, no, porque va a perder. Amén. Entonces, todos obtuvieron los resultados de una fe genuina, que es vivir con Dios confiando siempre y en todo en Él. O sea, usted no puede dejar de creer y confiar en Dios en todo momento. Yo he querido darles testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida por fe. Y ustedes verán cosas mayores y el Señor me dará la oportunidad de mostrarles cosas mayores de lo que Dios hace si ustedes creen en Él y lo ponen en el primer lugar. Sin excusas, sin pretensiones, siempre Dios primero. Entonces ustedes verán cosa que ojo no ha visto, ni oído habrá escuchado. Y esas son las que tiene reservadas el Señor para todos nosotros, para los que le buscan. Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan. Por eso no pierdas el tiempo corriendo tras las añadiduras. ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y sus justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahí adquiere sentido esa palabra. Yo no tengo que estar corriendo tras las bendiciones. ¿Acaso nuestros hijos les tocó rogarnos que le diéramos del desayuno? ¿O que les diéramos el almuerzo? ¿Que les diéramos un techo, una cama? ¿Acaso no la luchamos siempre? ¿No nos esforzamos por eso primero? Siempre nos esforzamos por darle a nuestros hijos y a nuestra familia lo que necesitan. Ellos no están, ¿qué tal mi esposa?
papito, deme el desayuno, dame para el desayuno, yo quiero desayunar. No, yo tengo el deber de proveer a mi casa, a mi familia, pero yo no dependo de mí, yo dependo de Dios. Y ese es el secreto. Amén. Amado Señor y Dios, gracias te damos, Padre, por tu amor, tu gracia y misericordia y por la oportunidad que nos das de escuchar, discernir, entender tu palabra, Señor. Y hoy nos hablas de la fe, de cuáles son los resultados que tiene el creer en ti. Y tener fe en ti es vivir en ti, Señor, que tú vivas en nosotros. Así lograremos todas las cosas. Por eso ayúdanos a afianzar y afirmar el hecho de que tú eres nuestro Padre y que tú eres el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay y que tú los sustentas. Aún es tu aliento de vida el que cada mañana sopla sobre nosotros y por eso podemos venir a buscarte, Dios. Gracias te damos, Padre Santo. Queremos en esta mañana pedirte que nos ayudes a afirmar y afianzar la fe que cada uno de estos hombres tuvo, Señor, para contigo. Que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, no en las efímeras, Dios. Ayúdanos, Padre, a doblegar toda adversidad, a doblegar todo aquello que quiere desmentir tu palabra, aquello que nos quiere apartar de tu presencia. Padre, tú bien dice tu palabra que la relación contigo es personal, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a superar todas nuestras adversidades, Dios, ahora y en este tiempo, Señor. Es cuando más te necesitamos, Dios. Padre, vienen tiempos cruciales para la humanidad y si no estamos viviendo en ti, Señor, estamos corriendo peligro, Padre. Por favor, ayúdanos para que nuestra fe en ti sea conforme cada uno de estos hombres que manifestó la fe con obras, porque la fe sin obras es muerta, Señor. Padre, por favor, glorifícate. Queremos en esta mañana, Señor, honrarte, Padre. Declararte, Señor, que Dios, como Abel, queremos presentar mayor, excelente honra para ti, Dios. Porque sabemos y tenemos la certeza de que tú eres nuestra única y suficiente fuente de provisión, que tú suples a todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que eres tú el dador de nuestra vida, Señor. Eres tú el que pones el pan en mi mesa, Señor. Eres tú el que provees mi trabajo y el que permites que yo reciba el salario, Dios. Padre, por eso quiero honrarte. Quiero decirte, Dios, yo dependo de ti. Mi casa depende de ti, Señor. No es del gobierno, no es del Estado, no es de los gobernantes, no, es de ti, precioso Dios. Porque tu palabra dice que eres tú quien suplirá todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, siempre y cuando yo sea obediente a tu palabra. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y si quieren ustedes apoyar el ministerio, lo pueden hacer a través de David Plata 317-380-5103. Que Dios les bendiga.